Capítulo 28. La brisa del silencio. Sabar los condujo hacia el pueblo. A pesar de las pilas y pilas de cadáveres, aún quedaban supervivientes y esperaban en el fuerte de las azatearas. ¡Soldados!, advirtió un jinete, pero muy tarde, pues la lanza le atravesó el pecho en ese preciso instante y cayó al suelo. Otra lanza y otra surgieron de la oscuridad. ¡A la garita!, gritó Sabar, poseído por una locura que amenazaba con dominarlo. Sus compañeros estaban muriendo en la emboscada. Ya había contado 10 cuerpos y no veía manera de escapar y salvar las vidas de los demás. El líder de la resistencia bien sabía que pronto acabarían con todos. ¿Qué les pasaba a esos soldados que eran capaces de tanta crueldad? Estaba convencido de que se sentían peones de una fuerza imparable, y de manera automática miró hacia el cielo, a esa nube tenebrosa. Los jinetes entraron por la garita, entre la ingente chatarra acumulada, colocada así para impedirle el paso a un número elevado de soldados. Sabar, que era un hombre de guerra, que había servido bajo el comando del general Leandro Matamuertos, bien sabía que estaban condenados, pues el fuerte de las azatearas no aguantaría el asalto de más de 200 soldados. Estaba seguro que muy pronto la resistencia caería. ¡A las armas!, gritó Sabar. ¡Preparaos! Una detonación bestial se propagó como una maldición y recorrió el pueblo. El sonido provenía del centro, seguramente de la alcaldía. Lolita abrió los ojos de par en par, mirando al cielo. Luchi se quedó con la vista fija en el horizonte. Todos dirigieron su atención al mismo lugar, la alcaldía. En la distancia, algunas nubes se movían a una velocidad inusual, rápida y en la misma dirección, como si una fuerza gravitacional las estuviera succionando. Sabar y algunos otros que ya habían presenciado fenómenos anómalos sospechaban que detrás de todo eso había un conjuro de nigromancia. Las artes negras las practicaban los nemaldinos, el enemigo más antiguo del Imperio Mandrágora, tierra de poderes ocultos y monstruos traídos de los lugares más recónditos y profundos de las tinieblas. Pero tras 400 años de paz, casi todos se habían olvidado de la existencia de seres tan nefastos como los orcos, los grites y otras bestias. Las nubes continuaban su camino y se acumulaban en el centro del pueblo, una tras otra, creando una gigantesca esfera que ocupaba la mayor parte del horizonte. Estalló otra detonación, y un rayo verde cruzó el cielo como si un dios hubiera desatado su furia sobre el mundo. La esfera empezó a moverse a una velocidad cada vez mayor, y unos brazos emergieron de aquella forma. Se estiraron y se retorcieron para bailar alrededor de la nube en espiral. Todos estaban boquiabiertos, paralizados, expectantes ante el suceso. La espiral giraba alrededor de un eje central, la alcaldía. El corazón de Sabar le galopaba en el pecho sin control. Los supervivientes eran personas poco habituadas a la guerra. Serían presa fácil para los soldados que claramente estaban endemoniados por el efecto de alguna pócima o un hechizo poderoso. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡El momento ha llegado!, exhortó Sabar, poseído por el miedo, sin dejar de vigilar el horizonte. Supo que su momento había llegado, que hoy moriría, pero con el honor debido al pueblo por el que se había entregado hasta el último suspiro. Tocó el metal de la espada, sintió el frío de la hoja, el filo poderoso y bravo. Su respiración se agitó, desenvainó el arma y apuntó al centro del pueblo, como si estuviera retando al mismísimo alcalde, y dijo: «Que comience la batalla final, que tus soldados prueben el filo de metal que utilizaré para derribarte». Una ola de paz recorrió su cuerpo, como si aceptar su destino lo hubiera preparado para una lucha cuyo desgraciado final presentía, pero con la seguridad de que algún día una fuerza del bien vencería sobre el mal. Se acordó de Manchego, el joven que había conocido hace un par de días. Le rezó al dios de la luz para que el chico estuviera lejos de las penumbras. El resonar de las botas metálicas marchando sobre la piedra adoquinada devolvió al capitán a la realidad. Era la hora. La batalla de los asediados comenzaría y finalizaría hoy. Los supervivientes serían diezmados, sus cuerpos serían apilados en montañas, y la muerte se extendería como esa negrura, pero no lo lograría fácilmente. Las gentes del pueblo ya no tenían nada más que perder, los habían arrinconado, y que no hay fiera más temeraria que aquella que está arrinconada. Quizá era una lucha entre liebres y lobos, pero ahora las liebres tenían dientes. «A vuestros puestos, a la batalla, el final ha llegado». Sabar observó a varios pueblerinos reunirse,
para luego juntarse con ellos en el tejado de la casa donde se habían apostado. Entre ellos estaba la señora que había encontrado en una finca, junto con otro finquero. Luchi estaba sentada sobre una cama hecha de pajas y residuos. Era el sitio que una enfermera le había indicado para hallar un poco de consuelo. Sabía que no era la única persona que había perdido a toda su familia, pero no podía pensar en otra cosa. Ni siquiera le habían dado tiempo a acostumbrarse a la idea de haberse quedado sola. Su mundo acababa de derrumbarse. Sí, había asistido a la desgracia, a la muerte, pero nunca imaginó que sería testigo del asesinato de su familiar completo. Jamás olvidaría ese momento. El ruido de las botas metálicas, los gritos salvajes, las espadas rasgando aire y carne, el aullido de su madre, el desamparo de su padre, el llanto de sus hermanas cuando el metal se hundió en sus corazones. Llegaron sin avisar, por la espalda, y empezaron a matar, pero ella logró esconderse. Desde su refugio, tuvo que ver las atrocidades que esos malditos cometían con sus seres queridos, sin gritar, sin llorar, y luego reaccionar a tiempo para marcharse antes de que el fuego que devoraba su casa también la mordiera a ella. Ahora se hallaba aquí, en un reducto de casas que la gente llamaba fuerte, pero no lo era. Lo sabía por los murmullos de los heridos. Quedaba poca esperanza. El capitán era la única inspiración, el único hombre que aún creía que se podía hacer algo. En los demás, sin embargo, Luchi percibía el desahucio. Hace un par de días que la niña preciosa no veía manchego. Lulita estaba inconsolable al llegar al pueblo. Gritaba el nombre de su nieto. Entonces Luchi comprendió que su amigo había desaparecido. No quería pensar en otra posibilidad. No quería imaginárselo enterrado bajo otros cadáveres. Le rezó a la diosa de la noche, Sant Snator, para que se encargara del alma de su mejor amigo y que le diera acceso al profundo azur de los cielos. Un alma como la de Mancheguito no tendría que pagar por ningún pecado, pues había sido pura y llena de gracia. La niña se recostó. Tal vez era su cansancio físico y emocional que enseguida se durmió. Unas horas después, la despertó un bullicio de armas y arengas. La guerra no había terminado. Vio que Lulita estaba junto a ella, durmiendo con el rostro congestionado por el llanto. Al otro lado estaba Lombardo. El atractivo joven estaba concentrado en otros asuntos, con la vista fija en el techo, los labios apretados, los puños bien cerrados. No veía nadie más. ¿Cuántos supervivientes quedaban? Los soldados del alcalde estaban dispuestos a exterminarlos. ¿Por qué? Lombardo, de la finca El Zapotillo, estaba tumbado sobre el techo, mirando al techo de la casa desvencijada que los de la resistencia le habían asignado. Sabar era un hombre tajante, de escasa paciencia y acostumbrado a dar órdenes sin pena de ofender. Sus barbas largas y descuidadas, sus ojos negros, profundos y doloridos, hacían ver que el hombre había sufrido un dolor inmensurable. El finquero no se explicaba cómo había llegado a esa situación, no tan rápidamente. Estaba al tanto de los problemas socioeconómicos del pueblo, pero jamás sospechó que la crisis degeneraría en una matanza sin exposiciones. Tantos cadáveres, tantos muertos apilados en montañas, tanta sangre derramada, vísceras y cabezas decapitadas. ¿A quién se le habría ocurrido tal despropósito? El joven había heredado la finca de sus padres, quienes habían fallecido por causas naturales una década antes. Recordó el momento en el que los soldados entraron por la fuerza, prendiendo fuego por todas partes y las espadas en alto. Se alegró de que sus padres no estuvieran allí. Agarró una pala y un rastrillo y acabó con algunos de esos canallas. Si no hubiera sido por su formidable tamaño, el finquero habría muerto. Gracias a Sabar y a sus refuerzos, pudo huir. Lo que no se explicaba era cómo el capitán supo que las fincas estaban en peligro. No podía imaginar que todo se debía a un joven llamado Manchego. Estaba profundamente afectado. Ya no era un finquero apacible de vida tranquila. Ahora era un hombre que había matado a varios soldados. Lo peor de todo era la seguridad de que el ciclo de violencia apenas había comenzado. Estaba deseando seguir derramando sangre, a sabiendas de que si no, la sangre derramada sería la suya. La complejidad del problema se había reducido a una simple conclusión: matar o morir. No había vuelta de hoja, y él había tomado la decisión de matar. No se rendiría a la primera. Se entregaría con arrojo a la batalla. A su lado, doña Lula, de la finca El Santo Comentario, se había despertado, y de nuevo había roto a llorar. La señora deliraba.
No podía asumir que al girarse, su nieto no estuviera allí, a su lado, que podría estar muerto. A veces pensaba en Baltasar. No lo encontró cuando la finca se incendió, así que tal vez eso significa que Manchego y él estaban juntos. Tal vez. Pero presentía que no era así. Baltasar era un tipo furtivo. Se marchaba sin dar explicaciones. Seguramente huyó como un cobarde, igual que la vez anterior. La anciana no se libraba de la estupefacción ante el avance voraz de la guerra. Ella, que había peleado en otras batallas, nunca había visto nada semejante. No era normal. La única explicación posible era que algo o alguien controlaba a los soldados. Quizá estuvieran endemoniados. Prefirió no abrir los ojos. Apretó contra su cuerpo el hacha. El aljaba y el arco eran sus recuerdos, la herencia de su madre, que había sido una hembra alfa dominante de las tierras salvajes. Huyó de Debnodgaron junto con su marido, un macho no dominante, en busca de mejores oportunidades. Así recalaron en el imperio, y bien que encontraron oportunidades provechosas. La hija de ambos, Lulita, que había nacido con los dones de su madre, se enroló en la milicia de la casa de Thoren. Por su valía, la trasladaron al ejército imperial, donde conoció al general Leandro Matamuertos. Fue una época llena de aventuras, en la que pudo demostrar su capacidad como mujer salvaje y su superioridad en el campo de batalla. Pero al retirarse, conoció a Heromés, y tras el casamiento, encerró en el baúl sus recuerdos como guerrillera, y se dedicó a la finca El Santo Comentario. Jamás pensó que volvería a abrir ese baúl y a emplear esas armas. La mujer se abrazó al hacha, y sintió que su espíritu de salvaje emergía. Se sentó, abrió los ojos, miró un punto indeterminado, visualizando la imagen que tenía en la mente. Su rostro se arrugó. Cada fibra de su ser clamaba venganza. «Capitán», dijo Lula ante Sabar, «he pertenecido al ejército. Serví al general Leandro Matamuertos hace más de 20 años, cuando el general era joven y acababa de ascender. Vengo a tomar mi puesto en la batalla». Sabar, un hombre que parecía de hierro, se estremeció ante tal muestra de coraje. «Señora, disculpe, pero la gente de su edad está ayudando a forjar flechas y escudos, y nada más. Lamento decirlo, pero...». La bofetada le reviró el rostro al capitán. «¿De mi edad? No estoy senil, ni soy una vieja sin méritos. He dicho que tengo mucha experiencia en el campo de batalla, y tanto mi hacha como mis flechas están hambrientas. Dicen que el alcalde es el responsable de esta desgracia, y si ese es el caso, él es el responsable de la pérdida de Manchego, mi nieto». «¿Manchego?», se sorprendió Sabar. Lula percibió una emoción del semblante del líder de la resistencia, pero no acertaba a adivinar cuál. De lo que no tenía duda era que ese hombre conocía a Manchego. ¿Pero por qué? ¿Conocería su paradero? Con la mirada, la mujer le insistió a continuar. «Manchego. Es por el que llegué a las fincas. Dijo que iba a buscar a su abuela», dijo Sabar, reconociendo en la anciana a la pariente del chico. Lula se echó a llorar. «Entonces, ¿lo viste? ¿Estaba por aquí?» «Lo encontramos en el pueblo. Me contó que tenía una misión muy importante. Se dirigía hacia la casa de Ramancia. Luego, a eso de las 6 de la tarde, apareció por aquí, por el fuerte. Venía con mucha prisa. Dijo que debía regresar a la finca, que su abuela lo estaría esperando con angustia». La mujer agarró al capitán por la ropa, pero Lombardo, que observaba la escena, la detuvo. «Calma, Lulita. Deja que Sabar se explique. ¿Cómo dejaste que un muchacho de 13 años marchara solo, entre tantos peligros? Un hombre responsable lo habría detenido y lo habría puesto a salvo en un sitio seguro, no a merced de la muerte. ¿A dónde fue?» «Lo escoltamos hasta los sumideros». «¿Y qué pasa si nunca salí de ahí? ¿Y si aún está entre los desperdicios? ¿Acaso no se te ocurrió que un muchacho inocente, inexperto, solo, podría morir fácilmente? ¿Acaso eres un idiota?» «Señora, debería haber visto a su nieto. Manchego estaba muy decidido, y ni siquiera me parecía un chico frágil. Nadie habría conseguido frenarlo. ¿Y qué diablos hacía Manchego a esas horas en el pueblo? Apuesto a que todo es culpa de ese maldito Baltasar». Lulita lloró otra vez, incapaz de comprender por qué Manchego se había internado en el pueblo, en plena guerra y oscuras. Sabarpa había dicho que no parecía frágil. Ojalá fuera así, y estuviera vivo. Le rezó al dios de la luz y a la diosa de la noche. Había cobrado algo de esperanza, pero no sería feliz hasta que no volviera a verlo. «Necesito que alguien me ayude a proteger el frente del flanco oeste», dijo Sabar con tono firme. «Yo me encargo de la garita, el este». Otro se ofreció a custodiar el frente norte.
Lula, ¿te podrías encargar del sur? Está bien, pero no he terminado contigo, Sabar. Cometiste un gran error, y me costará perdonarte. La señora se dio media vuelta y se largó, descendiendo del techo por la escalera. Hola, Sabar. Soy Lombardo, de la finca El Zapotillo. Vengo a ofrecer mis servicios en esta batalla. Gracias, todos son bienvenidos. Esta guerra está a punto de terminar, y no pinta bien para nosotros. ¿Qué armas usas?, preguntó Sabar, estudiando al finquero y su atuendo de algodón. Ninguna. Nunca me he visto en esa situación. Pero maté unos soldados con una pala y un rastrillo. Eso hay que solucionarlo. Ven, solo alguien de tu tamaño podría utilizar las armas de mi padre. Este es un mandoble hecho del mismísimo hierro de Basufel, fundido en los hornos de aquellas tierras. Mi padre, Arnulf el Leñador, formó parte de la milicia y el rey Aerón II lo premió con este mandoble. La hoja está oxidada, pero una espada de este peso no necesita filo, sino alguien que pueda manejarla con agilidad. Es tuya. Vamos, no hay tiempo que perder. Lula se sentó en el lecho donde Luchi seguía tendida. Con una piedra lisa, afilaba la hoja de su hacha. El chirrido angustiaba a la chica. La mujer, ajena a este malestar, continuaba afilándola mientras imaginaba a Manchego sufriendo el maltrato de algún soldado desquiciado, mientras imaginaba que le rompía el cráneo a ese malnacido. No puedo creer que Mancheguito no está aquí, murmuró Luchi. La abuela le había contado lo que sabía, que Sabar había conocido a Manchego y que lo dejó irse a pesar de los peligros. Estúpido, ese Sabar es un gran estúpido, dijo Luchi como un eco de los pensamientos de la anciana. Poco importa que pensemos de Sabar o de Manchego en este momento, repuso Lula. Rezales a los dioses, con eso bastará. Si, como dicen, el alcalde es el culpable de todo esto, pagará un precio altísimo por su crueldad, ya lo verás. Por el momento, debemos emplearnos a fondo para sobrevivir. Es la única manera de ver a Manchego algún día. Si morimos, pues ya está. No diga eso, Lulita, se apenó Luchi, pero no olvidaba que su familia había sido asesinada, que la muerte era una realidad demasiado posible. «Se aproxima la medianoche», gritó alguien afuera. Una levantisca levantó polvo y malos pensamientos, odio y olor a muertos. «Prepárate, Luchi», pidió Lulita, golpeando la piedra contra el hacha. «¿Para qué? ¿Para vivir o morir?» Luchi estaba atónica ante la frialdad de la abuela de Manchego. Sabía que había servido en la milicia, pero no imaginó que su corazón podría tener un lado oscuro. La observó, esas arrugas de ira que le atravesaban la cara, los labios convertidos en dos líneas finas, los ojos celestes refulgiendo a pesar de la oscuridad. Sintió un temblor. Solo había sido su cuerpo. «Se oyen botas que vienen hacia acá, y parecen miles», bramaron fuera de la casa. El gran momento había llegado. La gran batalla de los asediados se libraría a medianoche, bajo el hechizo de las artes negras. Sabar extrajo de un baúl viejo y pesado una manta hecha de cuero curtido. Este fuerte no se fundó por casualidad, comenzó a contar el capitán a Lombardo. Era mi vecindario, esta era mi casa. Cuando la violencia se desató, transformé el lugar, junto con los vecinos, en una barricada para protegernos de los soldados. 2 vecindarios más nos copiaron la idea, y pronto los fuertes se convirtieron en refugios para todo aquel que necesitara asilo. De haber estado más cerca de la casa de Thoren, podríamos habernos alojado en el castillo de murallas de piedra. Además, fue imposible huir del pueblo, así que tuvimos que apañarnos con lo que teníamos. Como ves, solo nos queda madera y madera, Lombardo. Se quema y se raja. Es fácil de conquistar. Hoy caeremos, no lo dudes. La cuestión es cómo. Sabar desenvolvió una funda que guardaba una espada larga y pesada, llena de óxido. No está pulida, y como te avisé, también está oxidada, pero te aseguro de que hará su trabajo si la mueves con fuerza y rapidez. Pruébala. Lombardo cogió el mandoble como si fuera una escoba. Empezó a moverlo en arcos. Es un gran regalo, Sabar. Muchas gracias. Esta hoja catará sangre una vez más. ¿Lo oyes? Parece que alguien toca la puerta, repuso Lombardo. Exacto. Solo que no es la puerta. Son las miles de botas que están marchando. Ha llegado el momento. Lombardo sintió el corazón galopar entre sus costillas. Apretó la mandíbula. Sintió los músculos en tensión. El sudor le cubrió el rostro. «¡Que vengan a probar mi mandoble!», gritó el finquero.
get pressed by what